La gran incógnita, ¿son buenos los tractores Foton Novol? Si te dijera que puedes comprar un tractor con potencia suficiente, tecnología moderna y un precio que no te hace llorar, probablemente pensarías en marcas como Massey Ferguson, John Deere o New Holland. Pero, ¿qué pasa con Foton Novol? Este fabricante chino está ganando mercado a lo grande, y aunque algunos lo ven con desconfianza, otros juran que estos tractores son una joya escondida. Hoy en Auto Diesel Hub, vamos a destapar la verdad sobre los Foton Novol, sin censura, sin pelos en la lengua. Vamos a analizar 3 modelos clave, M504, 904 y 1304, y te vamos a contar lo bueno, lo malo y lo que no te dicen los concesionarios. Te aseguro que, después de ver este video, vas a saber si estos tractores son una ganga o un dolor de cabeza. Y antes de que te emociones o te desilusiones, quédate hasta el final, porque te voy a contar un dato curioso sobre Foton Novol que te va a sorprender. Aprovecha ahora para suscribirte y comenta desde qué país nos estás viendo, porque eso nos ayuda a hacer contenido cada vez más enfocado en lo que realmente necesitas saber. Ahora sí, vamos al grano. Foton Novol M504, el pequeño pero matón. Motor y potencia. ¿Realmente tiene suficiente fuerza? El M504 es el tractor de entrada de Foton Novol, pensado para agricultura de pequeña y mediana escala. Bajo el capó, encontramos un motor diésel Perkins de 4 cilindros, con 3.2 litros de cilindrada. Este motor produce 50 caballos de fuerza, lo que puede parecer modesto, pero está bien optimizado para tareas como arado ligero, preparación de suelos y uso de implementos básicos como sembradoras, pulverizadores y pequeños remolques. Lo que destaca de este motor: consumo eficiente. Tiene un consumo de 4.5 litros por hora, lo que lo convierte en uno de los tractores más económicos en su categoría. Sistema de inyección mecánica. Fácil de reparar y mantener, algo vital en zonas rurales donde los mecánicos especializados no abundan. Refrigeración líquida. Evita sobrecalentamientos y permite trabajar largas jornadas sin problemas. Transmisión y desempeño en el campo. El M504 viene con una transmisión sincronizada de 8 velocidades adelante y 2 en reversa. Esto es básico pero funcional, ideal para terrenos planos o ligeramente irregulares. El punto débil de este sistema es que, cuando se enfrenta a terrenos muy accidentados, puede sentirse un poco limitado, especialmente si se compara con modelos de más de 70 caballos de fuerza. Lo bueno es que su tracción en las 4 ruedas le da un extra de agarre, evitando que se quede atrapado en suelos blandos. Cabina y confort. ¿Es cómodo trabajar en él? Aquí viene un detalle importante. Si esperas lujo, este tractor no es para ti. La cabina es básica, con un asiento estándar y un tablero totalmente analógico. No tiene aire acondicionado de serie, aunque algunos concesionarios ofrecen la opción de instalarlo. ¿Es incómodo? No del todo, pero después de 8 horas bajo el sol, te aseguro que vas a desear un poco más de comodidad. Precio y conclusión, ¿vale la pena? Actualmente, el precio del Foton Novol M504 oscila entre 5.200 y 15.000 euros, dependiendo del país y el equipamiento. ¿Recomendado? Sí, pero solo si necesitas un tractor para trabajos ligeros y no buscas demasiadas comodidades. Dato curioso, su diseño está basado en modelos antiguos de Massey Ferguson, lo que lo hace más resistente que otros tractores chinos de la misma categoría. Foton Novol 904, la bestia de los 90 caballos. Motor y potencia, ahora sí hay fuerza de verdad. Subimos de nivel con el Foton Novol 904, que viene con un motor diésel turboalimentado de 4 cilindros y 4.5 litros de cilindrada. Aquí ya estamos hablando de 90 caballos de fuerza, lo que lo hace mucho más adecuado para tareas serias, como arar grandes extensiones de tierra, trabajar con remolques pesados y operar cosechadoras pequeñas. Características clave de este motor: turboalimentado, mayor eficiencia y mejor rendimiento en trabajos exigentes. Intercooler, reduce la temperatura del aire de admisión, mejorando la combustión y prolongando la vida del motor. Consumo de combustible, aproximadamente 6.8 litros por hora, dependiendo de la carga. Transmisión y rendimiento.
El 904 ya juega en otra liga, con una transmisión sincronizada de 16 velocidades adelante y 8 en reversa. Además, su tracción en las 4 ruedas es mucho más efectiva, lo que significa que puede trabajar sin problemas en terrenos difíciles y con inclinaciones. Cabina y tecnología. Aquí ya encontramos un nivel de comodidad superior. Este modelo incluye cabina cerrada con aire acondicionado de serie, dirección asistida hidráulica para reducir el esfuerzo del operador, un tablero digital que muestra temperatura del motor, consumo de combustible y presión de aceite. Precio y conclusión. Su precio varía entre $8.600 y $8.800, lo que lo convierte en una alternativa real a tractores de marcas occidentales. Dato curioso, aunque es chino, algunas versiones llevan componentes de transmisión italianos, lo que mejora su fiabilidad. Foton Lobol 1304, el coloso de 130 caballos. Motor y potencia, la verdadera bestia. Aquí ya hablamos de trabajo pesado de verdad. El Foton Lobol 1304 viene con un motor Sankei 7H de 6 cilindros y 7.2 litros de cilindrada. Especificaciones clave. Potencia, 130 caballos de fuerza. Sistema de inyección electrónica, mayor eficiencia y menor emisión de gases. Consumo estimado, 9.5 litros por hora. Transmisión y capacidades técnicas. Este modelo tiene una transmisión de 24 velocidades adelante y 12 en reversa, diseñada para ofrecer máxima adaptabilidad en cualquier terreno. La tracción en las 4 ruedas es de alto rendimiento, con diferencial autoblocante, lo que lo hace ideal para terrenos embarrados o arenosos. Cabina y confort. Este tractor se ofrece comodidad premium, con una cabina insonorizada, aire acondicionado, asiento de suspensión neumática y controles ergonómicos. Precio y conclusión. Su precio parte desde los $20.000, pero sigue siendo más barato que un John Deere equivalente. Dato curioso. Algunos modelos Lobol 1304 pueden operar a temperaturas de menos 40 grados Celsius, algo impensable en otros tractores chinos. ¿Son buenos los tractores chinos? La verdad que nadie quiere admitir. Aquí viene un tema polémico, los tractores chinos. Durante mucho tiempo, la gente ha tenido la idea de que todo lo que viene de China es barato y de mala calidad. Pero déjame decirte algo, ese pensamiento está totalmente desactualizado. China ha pasado de ser un país que copiaba tecnología a convertirse en una de las potencias industriales más innovadoras del mundo. Y esto no es teoría, es un hecho. Hoy en día, marcas chinas están compitiendo de tú a tú con gigantes europeos y estadounidenses, y en muchos casos, las están superando en eficiencia y precio. Los tractores chinos han evolucionado de forma impresionante en los últimos 20 años. Antes, era común ver modelos con acabados rudimentarios, tecnología atrasada y problemas de durabilidad. Pero ahora, muchas marcas como Foton Lobol, YTO, Somyeon y Dongfeng están fabricando tractores con componentes de origen europeo y japonés, mejorando su calidad, confiabilidad y rendimiento. ¿Por qué los tractores chinos están ganando mercado? Tecnología importada, precio local. Muchos tractores chinos han empezado a incorporar motores Perkins, Weichai e incluso Cummins, sistemas hidráulicos diseñados en Europa y transmisiones inspiradas en modelos de marcas líderes. Esto significa que obtienes calidad sin pagar el sobreprecio de una marca occidental. Menor consumo de combustible. En un mundo donde el diésel sube más rápido que las ganas de trabajar un lunes, los tractores chinos están diseñados para ser más eficientes y consumir menos por hora de trabajo. Si comparas un tractor chino con un John Deere de la misma potencia, notarás que el ahorro de combustible a lo largo de los años es brutal. Repuestos accesibles y mantenimiento barato. ¿Alguna vez intentaste cambiar una pieza en un tractor John Deere o Massey Ferguson? A veces, los repuestos pueden costar casi lo mismo que medio tractor chino. En cambio, los tractores chinos tienen piezas más accesibles y económicas, lo que reduce los costos de mantenimiento. Más opciones y personalización. A diferencia de las marcas occidentales, los fabricantes chinos permiten una mayor personalización. Puedes elegir entre diferentes tipos de transmisión,
cabinas con o sin aire acondicionado, sistemas hidráulicos más potentes y hasta tipos de llantas. Esto permite que cada agricultor compre exactamente lo que necesita, sin pagar de más. Mayor adaptabilidad a climas extremos. China es un país enorme, con climas que van desde el desierto del Gobi hasta las montañas heladas del Tíbet. Por eso, muchos tractores chinos están diseñados para operar tanto en altas temperaturas como en climas fríos extremos. De hecho, algunos modelos de Foton Lobol y YTO se han vendido en Rusia y Kazajistán para trabajar en temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius. ¿Tienen desventajas? Claro, pero no te voy a mentir, no todo es perfecto. Aún hay tractores chinos de gama baja que pueden tener problemas de durabilidad o ensamblaje. Sin embargo, las marcas chinas más reconocidas han mejorado radicalmente su calidad, y hoy en día pueden competir con cualquier marca occidental por la mitad del precio. Conclusión: no subestimes los tractores chinos. Si sigues pensando que un tractor chino es solo una copia barata, te invito a que pruebes uno moderno. Marcas como Foton Lobol, YTO y Songlion han demostrado que pueden ofrecer calidad, eficiencia y rendimiento a precios mucho más accesibles. Así que, si estás buscando un tractor potente, confiable y sin que te cueste un ojo de la cara, dale una oportunidad a un modelo chino. La nueva generación de tractores chinos no tiene nada que envidiarle a los gigantes del mercado. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre los tractores chinos y dinos desde qué país nos estás viendo. Queremos saber tu experiencia. Si buscas potencia a bajo costo, los Foton Lobol son una gran opción. Pero si quieres calidad premium, entonces mejor mira hacia John Deere o Massey Ferguson. Si te gustó el video, suscríbete, comenta desde donde nos ves y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo análisis aquí en Auto Diesel Hub.